Un saludito muy especial para toda la gente de mi canal de YouTube. Si no te has suscrito, puedes hacerlo en el siguiente link, ahí aparecerá. Vamos a terminar con la tercera parte de Venciendo las Drogas. ¿En qué nace esto y cómo nace todo este proyecto? A través de mi testimonio, a través de lo que Dios hizo con mi vida, a través de todo lo que Dios ha hecho conmigo después de que tuve una vida tan desordenada en medio de las drogas, en medio del licor, y cómo Dios logró sacarme de toda esta vida. Es un testimonio demasiado fuerte y un testimonio que sirve para devolverle también la fe, la esperanza a muchas familias que tienen algún familiar en medio de las drogas. Eh, en esta parte final quiero dejar como una de las cosas que Dios usó y que ha servido bastante para varios jóvenes que han querido salir y que hemos apoyado en medio de todo el ministerio. Una de esas cosas muy importantes es cambiar nuestro entorno. Cuando yo empecé a cambiar mi entorno y mi círculo social, fue donde el Señor empezó a ayudarme bastante, porque dejé de caminar con gente que consumía drogas y empecé a caminar con gente que no consumía, y eran personas que amaban a Dios y amaban servir a Dios. En medio de todo esto, el proceso fue muy fuerte porque toda persona que consume entra como en una ansiedad y en una dependencia de la droga. Quitar la dependencia de la droga a veces no es apartarse por 21 días en un centro de salud o en un lugar, digámoslo, donde mandan mucho a los jóvenes, que son estas entidades del Estado o entidades de fundaciones con las que llevan a estos jóvenes, los apartan y los desintoxican. Cuando nosotros vamos a ver, es uno de los procesos que sirve, pero no del todo, porque los encierran y los meten con personas de la misma debilidad. Un drogadicto debe empezar a buscar gente que no consuma, porque automáticamente la esencia de la persona que no consume jala al otro. Entonces, en medio de eso, lo primero que Dios hizo fue ponerme en medio de un círculo social donde mis compañeros o mis personas cercanas no consumían nada. Lo segundo que Dios empezó a utilizar en mi vida fue intimidad, tener intimidad con Dios, cancelar toda intimidad con las tinieblas, música. La música influye muchísimo. Cuando yo empecé a ver la música que escuchaba y empecé a escuchar las letras, era muy fuerte lo que Dios me dejaba ver de lo que yo estaba escuchando y lo que estaba alimentando mi espíritu. Cuando miramos, les digo, pónganle cuidado a la letra de la canción que usted escucha o la música que usted escucha, y se va a dar de cuenta que eso es lo que está alimentando totalmente su espíritu. Y usted no se está dando cuenta que usted está en una región de cautividad, y en esa región de cautividad están los espíritus que ministran el alma. Cuando una persona entra en esos ataques de ansiedad es porque está en la región de cautividad y el espíritu de las tinieblas llega y automáticamente pone la idea en el alma y le empieza a decir: necesitas consumir para tener paz, necesitas consumir para tener tranquilidad, necesitas consumir para no estar estresado, para que, un ejemplo, esto se ve mucho en los artistas. Los artistas tienden a consumir mucho, los músicos, los diseñadores, porque su área creativa se bloquea totalmente y ellos empiezan a volver su alma dependiente de este tipo de cosas. Entonces, cuando empezamos a analizar esto y empezamos a entender a qué es lo que el alma se vuelve dependiente, empezamos a buscar qué abrió la puerta. Un ejemplo, el día de hoy estoy grabando desde la iglesia de Touda, que es en Villavicencio, y era muy fuerte porque la historia de mi abuelo materno, fue una persona que trajo mucha droga a este pueblo, a esta ciudad. Cuando el Señor empezó a mostrarme todo lo que hizo mi abuelo materno, claro, cuando yo empiezo a entender, él abrió la puerta sin darse cuenta de que había entregado a sus nietos, a sus generaciones, a las drogas. Cuando empezamos a ver la puerta que se abrió, entonces de toda mi familia, el único que cayó en esos consumos así tan profundo fui yo.
Entonces, cuando yo empiezo a entender que abrió la puerta, lo que hice proféticamente y que usted puede hacer proféticamente es encontrar la historia y encontrar la raíz. A esto se le llaman raíces de iniquidad, raíces de maldición, y a esto se le puede poner un nombre a esta puerta. Entonces, yo a esa puerta le puse marihuana. Cuando yo le puse marihuana, lo que hice fue abrir la puerta, y cuando la cerré, le puse candado a la puerta, y al ponerle candado a la puerta, lo que hice fue quitar el papel y romperlo, y declaré que la puerta que mi abuelo había abierto, yo la había cerrado. Ahora es muy impresionante cómo Dios me trae a Villavicencio y me lleva a otros lugares a llevar su palabra y a predicar a jóvenes y también a personas grandes, porque la edad no define si consumes o no. Yo conozco gente adulta que consume marihuana, gente que tristemente toda su vida ha consumido esto y ya lo ven como cigarrillos. Entonces, en medio de esto, hace poco tuve una situación donde estábamos ayudando a un joven y nos llevaron a donde este muchacho, y este muchacho fue un joven que creció igual que nosotros, que mi grupo de trabajo con el que yo estoy en el ministerio, y él nos decía: lo que pasa es que cuando yo quise que alguien me escuchara, toda mi familia vivía metida en la iglesia. Una de las cosas que abre mucho la puerta a las drogas es la religiosidad. La religiosidad tiende a abrir puertas no solo a la inmoralidad sexual, sino también a las drogas, porque hay gente adicta a las cosas religiosas y no se da de cuenta de que todo en exceso es malo. Cristo no quiere gente adicta, Cristo quiere gente enamorada de Él, y el amor a Él no nos va a permitir caer en religiosidad. Entonces ministramos al muchacho, lo ayudamos, le explicamos dónde estaba la raíz, y ahorita es un muchacho que está totalmente libre y se está descontaminando. Oramos por él, lo desatamos a él y desatamos su ángel, porque el ángel de la persona queda atado totalmente a estas drogas, donde el ángel ya no puede pelear y no puede ayudar. Entonces ministramos, lo sacamos de la región de cautividad, pero antes de sacarlo de la región de cautividad, lo que hicimos fue como tal preguntar. Empezamos a hacer una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿quiénes fueron los abuelos? ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? Y nos encontramos con que no conocía al papá, la mamá era una mujer que consumía y que lo abandonó y lo dejó donde un familiar. Entonces, primer factor, el rechazo. Lo que les decía en la primera parte y en la segunda parte, ¿quién es el que ataca de primeras? Faraón. Faraón es el que viene, da la raíz de rechazo y ofrece una falsa paternidad. Y luego de eso viene Babilonia, que es donde empiezan a cambiarte el nombre, la identidad, y empiezan a ponerte apodos. Cuando uno empieza a entender todo este tipo de cosas, uno se da cuenta que los apodos no son buenos, porque si vas a poner un apodo, que sea cambiarle el nombre a la persona. Nosotros como profetas en el ministerio, lo que hacemos cuando oramos, primero le preguntamos al Señor si podemos cambiarle el nombre o no a la persona, y Dios dice sí o no, y si nos dice no, nos dice por qué no. Un ejemplo, hay gente a la que hemos querido orar y Dios dice: no le cambies el nombre porque esta persona no quiere nada conmigo. Eso es una de las cosas que uno tiene que mirar mucho, la disposición del corazón. Entonces, partiendo de esto y de la cautividad y de la región de cautividad, podemos entender en qué parte la puerta se abrió. En la tercera parte en la que Dios me ayudó bastante fue cuando Él me dijo: ve y confiesa. Confiesa todas las veces que consumiste, qué consumiste, cómo consumiste, por qué consumiste. Y ahí es donde usted empieza a entender y usted empieza a ayudar. Entonces, cuando yo fui a confesar con mi pastor, el que bajo la cobertura que estaba en ese tiempo, yo le explicaba a él y le decía, tuvimos una conversación muy amplia y yo le decía, todo comenzó cuando estaba en octavo, cuando cumplí 13 años. Y en eso fue donde el Señor a mí me empezó a explicar y me decía, muchas de las puertas de drogas se abren cuando tenemos 13 años, una edad en la que se manifiesta toda la iniquidad de nosotros, de todos los jóvenes, y era lo que yo hablaba en mi testimonio. Y si no has podido ver el testimonio, te invito a que lo veas, está ahí en mi canal, ahí explico algunas de estas cosas. Entonces,
logrando entender este tipo de cosas, el Señor me llevó primero a confesar y a sacar toda la luz. ¿Quién fue la persona que me inició? ¿Cómo me inició? Porque todos somos iniciados en las drogas de alguna u otra forma. Hace poco me contaban la historia de alguien cercano a mi familia y me daba mucha risa porque esta persona consume mucho licor. Y cuando fuimos a ver, la historia es de que cuando esta persona tenía como 7 años de edad, 5 años de edad, se tomó todos los cunchos de cerveza y se emborrachó. Las personas ven a los niños hacer eso y se ríen y les causa gracia, pero cuando usted se da de cuenta, esta situación lo que hace es abrir una puerta y atar a la persona desde muy niño o muy niña al licor. Lo mismo pasa con todas las adicciones, con la pornografía, con la masturbación, con todo. O sea, si usted lo empieza a mirar, yo aquí lo estoy enfocando como tal en las drogas, porque hay muchos jóvenes y muchas personas adultas que quieren saber, bueno, ¿y cómo venzo la droga? ¿Cómo dejo de consumir? Si esto es algo que ya pertenece a mí, esto es algo que ya está en mí. Y una de las cosas que ayuda bastante es reconocer y morir al orgullo, porque uno empieza con su orgullo de yo creo que yo puedo dejar esto, y si yo lo dejo un mes y ahí lo venzo. Pero cuando uno va a mirar, eso es orgullo, porque no lo han podido vencer, llevan muy poco tiempo y esto se requiere. Mi doctor me decía a mí, Windsor, necesitas 3 años para limpiar tus pulmones. Así que no declares victoria todavía. Este fue un proceso después de mi segunda cirugía, donde me tenía que cuidar bastante de no dejar entrar nada a mi cuerpo. Ya estaba totalmente sano, pero el doctor me prohibió a mí algunas cosas, tales como las drogas, porque eso iba a dañar mi mente y mi cerebro. Entonces, en eso yo entendía que 3 años necesitamos para descontaminarnos de algo. 3 años necesitamos aislarnos. Y entendía cuando Salomón decía que había tiempo para todo en la vida. Hay tiempo para amar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Pero hay una parte de ese versículo en Salomón que dice, hay tiempo para apartarse. Entonces hay un tiempo donde debemos apartarnos hasta de nuestra propia familia. Porque a veces nuestra propia familia es la que nos lleva a pecar. Y no estoy diciendo que con esto los vuelvo alcahuetas, como, ay no, vamos a echarle la culpa a la familia. No, con esto me refiero a que si eres débil y tienes familiares que te llevan a cometer tu debilidad, aléjate, no les cuides el corazón. No es tiempo de cuidarle el corazón a nadie, es tiempo de cuidar tu corazón, tu salud y tu vida. Porque la Biblia dice que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de este mana la vida. Cuando la Biblia dice eso es muy impresionante porque no dice que Dios te va a cuidar el corazón, dice que tú debes cuidar tu corazón. Entonces cuando entiendes esto, empiezas a cuidarte y a cuidar tu vida y a alejarte y a poner límites. ¿Qué es bueno para ti y qué no es bueno para ti? Entonces, en este video no me voy a demorar bastante, solo quiero extender un poquito esto y poderles decir que hay demasiadas experiencias espirituales donde Dios me ha dejado ver cómo las almas están en cautiverio, cómo las almas claman por una libertad genuina. Tú de pronto puedes ser esa persona que puede ayudar a otro. Tú estás luchando con estas áreas, con estas adicciones y no te das cuenta que eres tú el que Dios quiere preparar y formar para ayudar a otros. Yo nunca creí poder salir de toda esta vida, nunca creí poder vencerlo, pero cuando Dios me empezó a entregar estos códigos proféticos, uno de los mayores códigos proféticos es confesar. Y como cuarta parte de lo que Dios me empezó a enseñar fue a hacer la Santa Cena. Cuando yo empecé a hacer la Santa Cena, empecé a decirle, Señor, tú venciste todo en la cruz. Y una de esas cosas fueron las adicciones. Tú moriste a tu voluntad y a tu deseo. Porque Él decía en su palabra, si es posible pasar esta copa de mí, hazlo, Señor, si no, lo haré. Él tenía temor en su corazón para ir a la cruz. Por eso Él quería también
y llevó a la cruz sujeto eso. Y yo le decía al Señor en mis oraciones, ¿qué debo hacer? Y cuando el Señor me dijo, toma la Santa Cena y limpia tu sangre del ADN de las drogas, porque tienes un ADN de tu familia de consumir, de vivir en la calle y de portar un costal. Entonces yo empecé a tomar la Santa Cena y a decirle, Señor, límpiame y redímeme, cancela todo lo que he hecho y lo que no he hecho y evita que en un futuro yo vuelva a caer, porque Dios está en el futuro. Y esto fue otra de las cosas que Dios me enseñó a orar. Yo le decía, Señor, si tú ves que me limpio por un año y vuelvo a caer, por favor, sé más rápido que esas trampas del enemigo y no me dejes caer ni en el cigarrillo, ni en la marihuana, ni en el creepy, ni en el tusi, ni en el perico. O sea, yo empecé a orarle a Dios y a abrirle mi corazón y decirle, Señor, yo voy a caer en algún momento, pero tú puedes ser más rápido que esto. Hay gente que ora muy hipócritamente delante de Dios, donde le dicen a Dios, Señor, gracias porque ya vencí, pero no, en el fondo no has vencido. Nada te exime de que pasen 7 años y tú vuelvas a caer. Por eso el rey David decía, que nada me aparte de ti, o que su corazón sea siempre lleno del mandato de Dios, porque David reconocía que en cualquier momento le podía fallar a Dios. Por eso nuestro clamor debe ser ese. Mientras yo estoy hablando, yo declaro que tu alma sale de cautividad de esos lugares donde te metieron, de esos lugares donde te metieron tus padres, porque una de las prisiones entra también cuando el padre fuma al lado de la mujer mientras estás en el vientre. Esos espíritus del humo, del neuma, como les decía anteriormente, del antineuma de Dios, entran en el bebé y lo cautivan, y esos olores empiezan a que cuando él crezca y desarrolle y huela el cigarrillo diga, oiga, este olor se me hace familiar y quiera probarlo. Entonces empiezas a salir de esas regiones de cautividad, de esas regiones del aire, de esas prisiones donde te habían metido. Y hay un versículo que me impacta mucho y está en Apocalipsis 21:5, donde dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Esta parte de este texto de la Biblia, de ese versículo, me impacta muchísimo porque fue lo que me marcó mucho en mi proceso. Dios me habló y me dijo, he aquí, hago nuevas todas las cosas. Obviamente yo le decía, Señor, pero yo vengo, me daba mucha risa porque yo decía, Señor, yo vengo cascadito, yo vengo de muchos procesos en las calles, y el Señor me decía, esos procesos, pero conmigo, y vivir creciendo en mí. Y yo, Señor, sí lo quiero, lo acepté y dejé de sufrir por mis pecados y empecé a sufrir a causa de mi amor a Cristo, porque en los procesos de Dios uno debe tener un proceso en el que Dios nos lleva a morir. Y vas a tener un proceso donde Dios te va a llevar a morir, donde nadie va a creer en ti, donde tú vas a decir, sí, sí quiero cambiar, sí, sí lo quiero hacer, y nadie te va a creer, porque lo has dicho muchas veces. Esta vez es el momento en que no debes decirlo más, sino debes soltar. Y si eres un familiar que tiene a alguien que consume y lo quieres ayudar, antes de ayudarlo, dile al Señor que renuncias a toda manipulación y que no te vas a dejar manipular y que no te vas a dejar atar a nada de esto. Dile al Señor que cuando vayas a ayudar a estas personas, tú como tal no te vas a dejar vendar, porque los que consumen cuando los vas a ayudar tienden a tener un espíritu de manipulación muy fuerte, donde te doblegan la voluntad. Entonces, antes de ir a ellos, pídele al Señor que te fortalezca y que tu voluntad no sea quebrada y que tu voluntad no sea como atada a la voluntad de ellos. Porque la gente tiende, y más los familiares, tienden a manipularnos y a decirnos, sí, yo voy a cambiar, créanme. Hace poco tuve un proceso donde le decía yo a alguien, suelte, yo le decía a esta persona, suelte a su hijo, él no quiere cambiar, suéltelo y entrégueselo a Dios, que Él lo va a ayudar y lo va a liberar. Pero a veces la libertad de esa persona también tiene que ver con morir. Lo digo con autoridad, yo tuve que morir para ser libre, para soltar. Mi mejor amigo
Caminábamos los dos para todo lado. Y recuerdo mucho que alguien nos dijo, las drogas abren puertas a la muerte. Y nosotros no quisimos hacer caso. Y me acuerdo mucho que mi amigo empezó a consumir más de lo normal. Nosotros teníamos como un control en orgullo, que creíamos controlar esto, pero no lo controlábamos. Y él empezó a consumir todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y esto trajo espíritus de degenero. Él no se peinaba ya, no se bañaba. Y yo amaba mucho a este amigo mío. Hasta el día de hoy considero que fue uno de los únicos amigos que yo tuve. Y recuerdo mucho que tuve un sueño donde Dios me mostraba cómo un oficial de tránsito decía, y estábamos en unas latas de muertos, y decía, este vive y este muere. Y veía que era mi amigo el que moría. Luego de eso, a los meses, mi amigo tuvo un accidente donde un bus lo estripa y él muere. Muchos años después de esa muerte, yo le pregunté al Señor por qué mi amigo murió tan violentamente. Si él no había matado a nadie, si él no había derramado sangre, si él no había hecho nada. Y el Señor me dice, si él no había hecho nada, ¿cuántas veces vendió marihuana? Si él no había hecho nada, ¿cuántas veces consumió y le dije que huyera de eso? ¿Cuántas veces rechazaron el sonido de mi voz? Y el Señor me dijo, un día lo vi y dije, y el Señor me mostraba cómo él iba a caer en las calles, iba a caer peor, y el Señor dice, preferí que viniera a mi presencia. Y hubo un juicio donde Él juzgó el alma y se juzgó el cuerpo, y el cuerpo muere, pero el alma se salva. Esto es un secreto y es algo muy fuerte, porque hay gente que no ha logrado entender esto. Hay momentos donde Dios permite la muerte para que la persona sea libre y pueda vivir su propósito en Él, porque el Señor vio que Él no iba a entregarse nunca. Entonces, entendiendo esto, quiero poder llegar a terminar toda esta parte, porque ¿qué te ata a ti a las drogas? ¿Qué te ata a ti al consumo? Mientras yo estoy hablando, yo envío la palabra y declaro que a partir de ahora y a partir de hoy, eso te suelta y tu ángel queda desatado totalmente. Una de las cosas que Dios me llevó a hacer fue nebulizaciones con el olor, el aroma de la uva. Entonces, cuando salía el vapor de la uva, yo empecé a inhalarlo con mi nariz y dije, Señor, restaura mi sistema respiratorio. Mi sistema respiratorio es libre totalmente de las drogas y de todo lo que dejé entrar por medio de mi nariz y de mi boca. Y después de eso sentí la libertad de mi sistema respiratorio. Estos son diseños que te pueden servir para ayudar a tu familia o para ayudarte a ti a vencerlos. Pregúntate cuáles son esas ambiciones o vicios que tiene tu ser querido y empieza a ser tú la persona que lo ayuda. Dios te entrega la habilidad después de terminar este audio y este video para ayudar a otros. Puede que tu pareja, y yo estoy viendo que esto lo va a ver alguien que tiene a su pareja atada al licor y a las drogas, y has querido dejarlo y has querido irte, y el Señor te dice, puedes irte, pero también te puedo ayudar para que se restaure toda esa relación de ustedes. Hay madres que han luchado con esto y Dios dice, las ayudaré y las restauraré primero a ustedes para que luego puedan restaurar. Porque si tú quieres ir a sanar a alguien con el corazón herido, no vas a poder, vas a perder y vas a salir herido. Para yo poder ayudar ahorita a todos los jóvenes que ayudo, tuve primero que pasar por un proceso de 6 años de limpieza, de restauración. Lo alargué yo, porque eso era menos tiempo, sino que mi orgullo y mi terquedad me hizo alargar el proceso. Aprendí un montón de muchos pastores. Mi pastor de jóvenes me enseñó uno de los mayores secretos y fue adorar a Dios. Y no adorar a Dios con canciones, sino adorarlo con cántico nuevo. Mis otros pastores, porque teníamos varios pastores en esta iglesia, había un grupo de trabajo grande, me enseñaron a ocupar mi tiempo en servir. Mientras conseguía un trabajo, me dediqué a servir en la iglesia. Me dediqué a ser el que limpiaba las sillas, al que ayudaba a trapear. Al principio es difícil, porque al principio, desde ya te lo digo, nadie va a creer en ti. Y eso es necesario,
porque es necesario que mueras al orgullo. Entonces, quiero terminar con esto y quiero decirte, sí se puede ser libre de tus ataduras, sí se puede ser libre de las drogas, sí se puede ser libre de la inmoralidad sexual, pero eres tú quien debe dar el primer paso. El primer error para tu paso es decir, en un mes lo empiezo a dejar, en una semana lo empiezo a dejar, en un año lo empiezo a dejar. Ya estamos a mitad de año y empieza la gente a decir, no lo dejé ya este año, ya el otro año empiezo. No, empieza ya, empieza hoy, empieza aquí y empieza ahora. Empiézalo, porque si lo sigues alargando, tu orgullo no te va a dejar crecer y tu orgullo no te va a dejar avanzar. Es aquí y es ahora. Esa noche que yo dije, Señor, yo puedo alargar esto y correrlo y dije, no, aquí y ahora. Y ahí salí libre. Ahí logré soltar todo. Y mientras estamos haciendo esto, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y quiero que empieces a ver tus cadenas. Y las cadenas que digan tu atadura. ¿A qué te tiene atado el diablo? Y empieza a declarar, el Cordero de Dios me libró y me soltó mis cadenas. Él murió por mis cadenas. Y dilo ahí donde estás, Señor, soy libre y empiezo a ser libre de todas mis ataduras. Y yo estoy viendo cómo el Señor te limpia y te empieza a quitar todo eso y te empieza a sacar de esas regiones. A partir de ahora, dice el Señor, empieza tu nuevo tiempo, un tiempo de libertad y un tiempo de amor. Te bendigo y te cubro con la sangre de Cristo y declaro que esos espíritus de vicios no te perseguirán más. Corre y busca un pastor y confiésalo y verás la libertad que Dios te da, porque dice su palabra, hablad la verdad y la verdad os hará libres y Él es la verdad. Te bendigo y no olvides suscribirte a mi canal y te doy gracias por llegar hasta el final de este video. Seguiré subiendo más contenido, pero sobre otros temas. Ya doy por terminado el tema de las drogas. Dejaré mi correo y dejaré mi número para que puedan escribir a nuestro ministerio y así poderlos ayudar. Recuerden, estamos ubicados en Guateque, Boyacá y les amamos en el amor de Cristo. Dios los bendiga.